Capítulo 6. La diferencia entre el hombre justo, elevado y el que controla sus instintos y se domina. Número 1. La ética clásica. Los filósofos han afirmado que el que controla su instinto, aquí con respecto a instinto dice, no se están refiriendo a un nivel de sabio o moralmente elevado. Los filósofos han afirmado que el que controla su instinto, en este caso, repito, no se están refiriendo a un nivel de sabio o moralmente elevado. ¿Verdad? La diferencia, obviamente, del sabio sabe cómo actuar, por sabiduría lo hace, el que es moralmente elevado por ¿verdad? El gran nivel de moral que tiene, mientras que aquí está hablando del que controla su instinto, que eso ya viene siendo cuestión de la fuerza de voluntad, dominio propio. Obviamente lo ideal es tener las tres cosas, dominio propio, la sabiduría y ser moralmente elevado. Aquí está hablando de la diferencia entre estos tres. Los filósofos han afirmado que el que controla su instinto es aquel que obra buenas acciones y actos sublimes, a pesar que interiormente desea y apetece las conductas negativas. No obstante, controla sus debilidades, conduciéndose en forma contraria a los dictámenes de su instinto, sus pasiones y vicios, quedando en su interior apesumbrado por no haber realizado lo que su instinto deseaba, sufriendo por ello y causándose daño. Entonces, esto es clave y se conecta con un par de cosas. Una que vemos en el Nuevo Pacto cuando Pablo dice, lo que no quiero, eso hago. Como he dicho, al estar en una batalla constante con el yo, en sí, debería decir con la carne, uno tiende a, como he dicho, si uno hace lo que el espíritu le pide, la carne se va, como dice aquí, a apesumbrar, ¿verdad? Se va a entristecer, porque si uno hace lo que el espíritu quiere, está haciendo por ende lo que la carne no quiere. Y si uno hace lo que la carne quiere, que es lo que no debería hacer, el espíritu se va a entristecer porque está haciendo lo contrario. Entonces, sea lo que sea que hagamos, va a haber una parte nuestra que no va a querer hacerlo. O que al hacerlo se va a entristecer o molestar o a ser afectada. Y eso es... ¿Ah? ¿Qué? Sí, si uno hace lo malo, la ruach se aleja. Entonces, sí, se entristece, exacto. Entonces, debemos tener eso en cuenta y a lo que voy, o sea, Paulus normalmente, o sea, cuando está hablando en contexto, se está refiriendo a cómo tristemente cuando cometemos un error, cuando hacemos un pecado X, como nuestro interior, todo nuestro ser quiere servir a Yahweh y a su Hijo, entonces cuando hacemos algo que no debemos, es claro que era algo que no queríamos hacer verdaderamente. Lo terminamos haciendo por engaño del enemigo, la influencia, engaño propio, ilusión, emoción, etcétera. Son varios los factores que pueden ahí tener que ver con que uno haga una acción que después diga, uy, ¿por qué hice eso? No debía hacerlo, me dolió. Entonces, principalmente Pablo se está refiriendo a eso, lo que no quiero, eso hago. Pero solo eso, lo que no quiero, eso hago, se puede entender como acabo de decir. Incluso cuando hacemos lo bueno, la carne no quiere hacerlo. Y por eso les digo que hay que tenerlo claro, porque hay mucha gente que no hace el bien excusándolo con X justificación que la carne le ponga. Como por ejemplo, una persona le pide y la persona dice, no, usted puede trabajar, entonces no le voy a dar. ¿Usted cómo sabe que puede trabajar o cómo sabe que tiene la capacidad o cómo sabe que no lo acaban de despedir o cómo sabe que... Un montón de cosas que uno llega y deduce simplemente porque no quiere hacer lo que Yahushua dijo. Si alguien le pide, dele. No dijo analice su situación, su capacidad, ¿verdad? No le pida currículum para ver cuántos títulos tiene, etcétera, para ver si puede trabajar o no puede, etcétera. Y Yahweh sabrá por qué esa persona está en esa situación pidiendo. La escritura dice que no hay justo que tenga que pedir. Y la persona que no le da a alguien normalmente se justifica diciendo es que esa persona no merece. O sea, diciendo no es justo que le dé. Pero si vamos a hablar de justicia, entonces no se le daría a nadie. Porque todo lo que pasa es justo delante de Yahweh. Por algo esa persona está como está. Y al darle a alguien que no es justo darle, ¿verdad? Se está haciendo un acto de misericordia. Algo que Yahweh hizo con nosotros. No era justo recibir el perdón de pecados y menos a través de la muerte de su Hijo en vez de la nuestra, pero así lo hizo y lo quiso Él porque nos ama. Entonces debemos actuar como Él. Entonces, si una persona pide y se le viene un montón de pensamientos, no, porque esta persona X, sepa que si está pidiendo, de fijo no ha buscado la justicia, no ha estado en justicia. Y me estoy refiriendo, ¿verdad? A gente que anda mendigando pan, como dice la escritura, porque no hay justo ni su semilla que ande mendigando pan. Yahweh se encarga de ellos. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por lo que dice la escritura, si una persona ya anda pidiendo, lo está haciendo para vergüenza propia, por castigo. Incluso si es por vagancia, es castigo por esa vagancia, allá él. Y si uno le da, uno está haciendo lo que Yahweh manda.
allá esa persona lo que vaya a hacer con lo que se le dio. Ahora, obviamente uno puede ser, ¿verdad? Utilizar la inteligencia y decir, ok, esta persona lo más seguro lo va a usar para drogarse, entonces le voy a dar comida, le voy a dar alimento, por ejemplo. El punto es no dejar de dar con la excusa de que no, es que esta persona no se lo merece, no es justa, debería trabajar, bla, 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 el montón de cosas que pone la mente. Estamos. Ahora, obviamente, si uno no tiene para dar, eso ya es otra cosa. Ahí está justificado uno porque uno no tiene. Pero si usted tiene y no da poniendo excusas, eso es la carne, el enemigo, etcétera, evitando que usted haga lo que debe. Espero eso esté claro. Entonces, los filósofos han afirmado que el que controla su instinto, lo otro que iba a mencionar, es que esto se conecta mucho con Moshe. Tristemente, creo que aquí no explican esa historia. Creo que está en el libro de las leyendas de los judíos, que ya he mencionado muchas veces, de cómo Moshe, cuando ya hizo famoso el nombre de Yahweh, un rey mandó a un pintor experto a hacer una pintura de Moshe. El hombre hizo la pintura de Moshe, volvió a donde el rey, se la mostró y para asegurarse que si era Moshe, llamó a un hombre que era experto en rasgos físicos para poder reconocer la esencia de esa persona, la personalidad. Entonces, cuando lo trajeron, le enseñaron la imagen, la pintura y el rey le dijo, este es Moshe, el gran hombre, el sabio, el justo, etcétera, etcétera. Y el hombre que era experto en rasgos físicos se quedó viendo y dijo, no puede ser, no puede ser porque este hombre que estoy viendo tiene una mirada sensual, se ve que es un hombre iracundo, se ve que es esto y lo otro. Entonces, principalmente mencionó lo iracundo y lo sensual, ¿verdad? Obviamente eso se refiere a que le llama mucho la atención a las mujeres, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, el rey estaba a punto de matar al pintor y el pintor le dijo, no, pero ese es, yo lo pinté exacto, se ve igualito. ¿Cómo me va a matar? Y dijo, es que este hombre está diciendo que este hombre es un lujurioso iracundo y usted me está diciendo que es el hombre justo que Yahweh escogió, ¿cómo se le ocurre? Entonces digo, pero así es. Entonces mandó otra vez al pintor y el pintor le contó la historia a Moshe y Moshe le mandó el mensaje al rey y le dijo, no, los dos tienen razón, no mate a ninguno, porque lo que me ha hecho la persona que soy ha sido poder sujetar esos impulsos que están en mi interior de enojarme y de lujuria. Ha sido el controlar eso que está en mi interior latente, el que me ha hecho fuerte y que ha hecho que, bueno, obviamente Yahweh que se fortalece en nuestra debilidad y que ha hecho el que Yahweh me escoja para tal misión. Entonces los dos tienen razón. Él vio cosas que hay en mi interior, vio cualidades mías y por ende él las pintó, porque es algo que está en el exterior, es la apariencia, etcétera, etcétera. Y es parecido a esto. ¿Verdad? Lo que se está refiriendo aquí dice, los filósofos han afirmado que el que controla su instinto es aquel que obra buenas acciones y actos sublimes a pesar que interiormente desea y apetece las conductas negativas, ¿ok? Entonces aquí está hablando de el que controla su instinto como aquel que hace lo bueno a pesar de que en su interior tiene ganas de hacer lo malo. Y como ya dije, eso es diferente del hombre justo o del hombre moralmente elevado. Verá, uno a través del control puede llegar a la justicia y a elevarse moralmente, pero esto que estamos hablando aquí es como cuando uno, ¿verdad? Creo que sucede bastante, por ejemplo, en el enojo. Por algo la escritura dice, airaos, mas no pequéis. Uno siente el enojo y le dan ganas de hacer quién sabe qué cosa, vengarse, pegar, decirle lo que nunca le ha dicho a la persona y que desearía decírselo en el enojo. Pero usted dice, no, porque voy a terminar pecando. Entonces tengo el impulso, quiero hacerlo. Hasta siento que se lo merece la persona, pero no lo hago, ¿verdad? Entonces, airaos, más no pequéis. Siente las ganas de, al final no lo hace. Y ahí llega el enemigo y a veces, ¿verdad? Le va a estar diciendo, yo, bueno, quién sabe qué cosa le diga. Iba a decir una palabra que aquí es muy normal, en otros países es un poco fuerte. Pero, ¿verdad? La carne le puede decir, ¿verdad? Qué debilucho o qué a los hombres, y digo eso, lo vuelvo a ver por lo que me contó la historia con ahí en la calle. Verá, a los hombres el enemigo lo ataca mucho con que sí, no, que le dio campo a un carro y cuando el carro pasó, no sé si fue que no le dio suficiente campo para la persona del que iba en el carro, entonces el que iba en el carro le dijo algo, entonces tras de que le dio campo, lo trató de insultar. Entonces Arman se quedó todo el día con la cólera, que quiso hacer algo, pero no hizo nada. Entonces se contuvo, pero pasó todo el día pensando, es que ese hombre. Era entonces, el enemigo lo ataca a uno como diciendo, no se defendió, ay, que esto, ay, que lo otro, ay, usted no es hombre, y bla, 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 ¿verdad? Son estupideces que pone la carne y esta sociedad. Porque la misma sociedad es la que después ve a un hombre enojado y dice, ay, los hombres son muy violentos y son esto y lo otro, pero es la misma sociedad la que enseña a ser así. ¿Cuántas películas no vemos que el más en la película es el que
puede reventarle la cara a todos los que están en la película. Entonces uno crece, entonces eso es ser hombre. Y uno de niño, y se los digo porque, ¿verdad? Yo de niño, yo veía mucho Superman y pasaba con ganas de tirarme del techo para ver si podía volar, ¿verdad? Me lo soñaba y después me despertaba pensando que sí podía volar, así de loco estaba, ¿verdad? Entonces, uno, ¿verdad? Cuando hace años, bueno, aunque ya han salido como 20 películas de eso, de Fast and Furious, ¿verdad? Uno ve una de esas películas y tiene carro, ni qué decir, sale de la película y, ¿verdad? Se creyó Vin Diesel. Este otro que le cuadra a Rocky, ¿verdad? Queriendo pelearse. Y así es, uno lo ve y le dan ganas de actuar así. Entonces eso es lo que ha hecho la sociedad y ahora la sociedad está en contra de, según ellos, y lo que están haciendo es una contradicción inmensa en la vida de todas las personas que no tienen al Padre. Entonces, decía aquí, es aquel que obra buenas acciones y actos sublimes a pesar que interiormente desea y apetece las conductas negativas. No obstante, controla sus debilidades conduciéndose en forma contraria a los dictámenes de su instinto, sus pasiones y vicios. Ahora, esto es aquí lo doloroso y lo triste cuando se está en este nivel de solo controlarse a pesar de querer. Dice, quedando en su interior apesumbrado por no haber realizado lo que su instinto deseaba, sufriendo por ello y causándose daño. Entonces al final, a pesar de que no hace lo malo, a pesar de que se controla, al final termina triste, apesumbrado porque no hizo lo que en su interior quería. Y hay que lograr estar por encima de eso, por ejemplo, a través de la sabiduría, sabiendo por qué no tiene ningún sentido ni lógica haber actuado como la carne lo quería, para poder liberarse de ese sentimiento de que, uy, yo quería hacer tal cosa. Y también uno, o sea, sucede muchísimo también, una persona anda con hambre y aguanta la mitad de lo que aguanta cuando no anda con hambre. Entonces, algo que no era tan importante, andaba con hambre. Estoy diciendo con hambre por algo, una cosa que pasa todos los días, en el sentido de que si uno no come por un rato, le va a dar hambre, me refiero, no es que todo el mundo anda con hambre toda la vida. Y por eso ya se enoja con lo mínimo, cosa que quizás si hubiera estado satisfecho en su estómago, no se hubiera puesto así. Y así sucede con otro montón de cosas, ¿verdad? O uno llega y le pasó algo en la casa, después va al trabajo, le pasó otra cosilla, son cosillas chiquititas y ya en la tarde son el cúmulo y ya no aguantó y se enojó con un familiar y el familiar no estaba haciendo casi nada, ¿sí me explico? Por decir algo, y ahí es donde uno tiene que reconocer y también aprender a pedir perdón, cosa que a muchos se les dificulta, y reconocer, sí, no debía actuar así, me pasé, es que ahora me pasó tal cosa y lo conecté y perdón. Era sea lo que sea, no justificarse, pero sí explicar, digo yo, para que la persona también entienda por qué uno quizás se comportó de X manera. Entonces, el anterior, el que acabamos de hablar en este párrafo, fue el que controla su instinto, pero queda triste después porque no hizo lo que en el fondo quería, básicamente. Verá que ahí donde menciono la sabiduría, ¿verdad? Porque ahí es donde uno tiene que decir, recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Entonces, es el temor de Yahweh lo que nos debe a nosotros mantener lejos del pecado. Por eso también dice la escritura que inteligencia es alejarse del mal. Entonces, una persona que queda triste en el fondo es porque no entiende, no sabe y quizá no es tan inteligente, porque está volviéndose inteligente a través de alejarse del mal, pero por falta de sabiduría queda triste de que no hizo lo que quería o sentía. Entonces ahí es donde uno le incluye, no, es que yo sé que si hago eso me va a ir mal y no quiero que me vaya mal, entonces no hago eso, aunque quiera hacerlo, porque sé, ¿verdad? Sabiduría que no debo. Dice aquí, en cambio, el justo es aquel que sus inclinaciones y sus características lo impulsan a hacer lo óptimo, siendo esto lo que desea y anhela, ¿verdad? Por eso se llama justo, ¿verdad? Por ejemplo, Yahushua es llamado el justo, él es el justo por excelencia, porque hizo absolutamente toda la voluntad de Yahweh y lo hizo en todo momento feliz y contento por hacerlo. Como él dijo, el hijo no puede hacer nada a menos de que vea al padre hacerlo. Todo, como él viene del padre, lo aprendió del padre y vino con ese impulso a hacer lo bueno porque él es la imagen del padre, el padre encarnado. Entonces, como buen justo, lo que hacía lo hacía porque tenía en su interior el impulso a hacerlo, las ganas de hacerlo. ¿Sí me explico? Y ahora viene el tercero y ya lo voy a mencionar porque se relaciona esto también con lo que he mencionado acerca del primero y el último que viene como hijo pródigo. Y esto ¿verdad? No quiero que se me malinterprete y por eso voy a usar unas palabras de Yahushua mismo. Yahushua dijo, si ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más Yahweh que es bueno. Entonces Yahushua básicamente dijo de la humanidad, todos tienen el impulso a hacer lo malo, por ende son malos. No están en el nivel de justos, porque todos quieren hacer algo malo, ¿verdad? Algunos quieren robar, otros quieren mentir, otros quieren matar, otros quieren fornicar, otros quieren todo, etcétera.
Entonces, también Yahushua dijo, si amas a los que te aman, ¿qué mérito hay en eso? ¿Sí me explico? Entonces uno también podría decir que el hombre que no quiere actuar bien, pero lo hace, va a tener un poco más de mérito que el que hace el bien porque lo siente. ¿Sí me explico? Porque este está haciendo un esfuerzo para hacer el bien y le duele y lo sufre. Este hace lo que quiere, el bien. Entonces se le hace fácil. ¿Sí me explico? De ahí lo que he mencionado con respecto al primero y al último. Porque en el juicio no me extrañaría más de un impío. Obviamente Yahweh sabrá, porque así fue como hizo con la serpiente, que ni la dejó hablar porque sabía que iba a usar la sabiduría o la astucia que tiene la serpiente para tratar de llevarse al lado del juez. Yahweh sabrá, pero en el juicio me imagino a algún hombre levantándose diciendo, pero es que Yahushua nació perfecto, pero es que Yahushua no tiene inclinación al mal, pero es que Yahushua nació de una virgen. Pretextos, pretextos, pretextos para decir, por eso fue que pudo. Por eso fue que cumplió la Torá. Entonces, por eso es que Yahweh viene en el fin de los tiempos como el Hijo del Hombre, el último, hijo pródigo, para que ahí ya no haya excusa. Porque entonces al haber venido como hijo de hombre, viene con el pecado de Adán, es nacido en la noche espiritual, porque viene como ladrón en la noche, como gentil, o sea, pagano, en la apostasía, con un montón de cualidades que todo el mundo nació también, para que nadie pueda decir que fue diferente, o que es que Yahweh esto, o que Yahushua lo otro, porque ahora está el último, que tenía las mismas capacidades que el resto de la humanidad, incluso en algunos aspectos menos, porque la escritura dice que Yahweh lo envía ciego y sordo, o sea, hay gente que tiene más oído espiritual y más vista espiritual que el último. ¿Sí me explico? Yahweh mandó al último ciego y sordo y hijo pródigo, para que no haya excusa, para que se entienda que cualquier persona que quiera puede. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. ¿Sí me explico? Entonces, por eso esas dos manifestaciones. Yahushua siendo el justo. ¿Estamos? Espero se está entendiendo el punto. Leo aquí con respecto a este justo que hace lo que desea y anhela, dice el comentario, a diferencia del anterior, que a pesar de realizar actos buenos, posee inclinaciones y pasiones negativas, el justo, en cambio, todas sus pasiones y tendencias son hacia lo positivo. Repito, qué lindo ser así, qué perfecto ser así. Así es como vamos a ser en la vida eterna cuando se nos dé el cuerpo perfecto. Vamos a querer automáticamente hacer el bien en todo aspecto, en toda situación, toda circunstancia. Pero mientras estamos en este mundo, en esta carne, tristemente no es así. Pero aquí se puede también conectar lo que he dicho en algunas ocasiones. Cuando una persona juzga a otra, por esa persona no tener la debilidad de la otra. Es como el justo juzgando mal al que tiene control de sus inclinaciones, que lo juzgue o lo condene por tener esas inclinaciones. ¿Sí me explico? Cuando él no las tiene. Entonces, ¿cómo va a juzgar eso? No es justo. No está en la misma condición. Para usted es fácil, para él no. ¿Sí me explico? Y eso es parte de ponerse en los zapatos de otro. Y por eso Yahweh, por decirlo así, se pone en los zapatos de la humanidad, no solo viniendo como el primero, sino también como el último, hijo pródigo, en error. Y es parte de las grandes razones del por qué tiene que ser así, mientras que otro montón de gente va en contra de eso porque dicen, ¿cómo Yahweh va a pecar? No es Yahweh el que peca, es la carne en la cual habitó al venir como el último. Y si lo vemos, o sea, y me refiero a que al entrar como persona, como sabemos, incluso cuando hablamos de la reencarnación, cuando uno nace no se acuerda de nada de antes. De dónde viene, de dónde salió, si viene de otra vida anterior, si viene del Seol, si viene del cielo, no sabe nada. Entonces, dice aquí, es sabido entre los filósofos que el justo es más honorable e íntegro que aquel que doblega su instinto, ¿verdad? Por ejemplo, obviamente como Yahushua está por encima. Es sabido entre los filósofos que el justo es más honorable e íntegro que aquel que doblega su instinto, ¿verdad? Es honorable porque tiene el deseo de hacer el bien, no le cuesta. Es íntegro porque a través de esa capacidad de justicia se ha mantenido apartado, puro, íntegro, completo, perfecto. Es sabido entre los filósofos que el justo es más honorable e íntegro que aquel que doblega su instinto. No obstante, dijeron que aquel que controla su ánimo se asemeja al justo en muchos aspectos. También vean eso, el que controla su ánimo, que a veces cuesta. ¿Verdad? Y a veces, ¿verdad? Hay días difíciles, uno se levanta con poco ánimo, quién sabe qué se soñó, o algo le pasa en el día, se le va el ánimo, ¿verdad? Se desanima. Y ahí el enemigo hace estragos, tratando de meter depresión y otro montón de cosas similares. Uno tiene que ser capaz de controlar su ánimo, no dejar que lo externo o el enemigo lo controle. Porque Yahweh nos dijo, gócese. Y ahí es ahí donde hay que hacer un esfuerzo inmenso a veces cuando uno está desanimado para decir, me voy a gozar a pesar de que no tengo nada de ganas. Y es ahí donde he dicho que incluso en lo físico, incluso, ¿verdad? Uno puede engañar la mente. Si uno sonríe a la fuerza,
unos 10 minutos, de repente ya se va a sentir mejor y contento, porque ya engañó el cerebro. Ahora, no estoy diciendo anden engañando el cerebro, lo ideal es ser capaces de simplemente estar feliz. Y digo, bueno, simplemente a pesar de que a veces no sea tan simple. Mi punto con decir simplemente me refiero a que es una decisión. Como he dicho, y en la depresión se da mucho, pero en general muchas veces uno se siente mal y alguien le dice, pero siéntase bien. Y uno más bien eso le da, ¿verdad? Se enoja, le da cólera. Porque uno entiende que esa persona no está sintiendo lo que uno está sintiendo. Y uno se está dejando llevar. Y a veces uno dice, no, la verdad es que no quiero sentirme bien, quiero sentirme bien mal ahorita. Como yo no sé si a ustedes también les pasa. Yo cuando, es que sí, lo asemejo porque se me parece, yo creo. A veces cuando era niño, digamos, me agarraba un dolor en una muela. Y lo digo porque no me ha vuelto a pasar así, bendito Dios, pero que me diera un dolor X al morder, digamos, a veces de la molestia que me provocaba ese dolor, o sea, me daba una como, ¿verdad? Ira, enojo, que hacía que yo estripara los dientes más fuerte para que me doliera con más ganas. No sé si a alguno le ha pasado eso, pero a mí es como, me quiere doler, pues que duela. Y cerraba los dientes. Similar a eso, pero emocionalmente, cuando uno se está sintiendo mal, sabe que se debería sentir contento, pero uno dice, no, que me quiero sentirme bien feo. Entonces, como, ¿verdad? Como eso cuando yo estripaba los dientes, uno se deja llevar por el enemigo que le dice, no, no, siéntase mal, debería sentirse mal, no hay razón para sentirse bien. Y hasta, como dije, con la depresión, que es una adicción a estar triste, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, pero es lo que es. Entonces, decía acá, es sabido que entre los filósofos que el justo es más honorable e íntegro que aquel que doblega su instinto. No obstante, dijeron que aquel que controla su ánimo se asemeja al justo en muchos aspectos. Empero su nivel personal es inferior al del justo. ¿Verdad? Principalmente porque no siente el gozo que siente el justo de hacer lo bueno. El otro se controla para hacer lo bueno, pero no se siente tan gozoso porque sigue triste por dentro porque quería hacer lo malo. Entonces, vean cómo se dieron estos dos ejemplos hasta el momento y cómo Yahweh a nosotros, primero nos dejó 4000 años como humanidad, tratar de hacer las cosas bien a la fuerza, me refiero a puro dominio propio, dándonos la Torah, diciéndonos haga esto, no haga lo otro, y se cayó en pecado cada vez más y más y más hasta que vino Yahushua a mostrar lo que es ser justo. Y nos dejó el ejemplo del hombre justo, para ahora nosotros poder comparar y no solo comparar, imitar. Por ejemplo, en esa historia que acabas de mencionar, cuando llegó donde el fariseo no le dio para lavarse los pies, pero la otra llegó y lavó sus pies con lágrimas. Y el fariseo viendo a esa mujer como, ay, qué bárbara, ¿cómo va a hacer eso? Y lo peor, y esto y lo otro. Pero Yahushua le dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso quiere decir que al que piensa que no se le ha perdonado nada porque se considera muy justo, porque no hay hombre que sea tan justo que solo haga el bien y nunca peque, entonces esas personas sí han pecado, simplemente no reconocen su pecado, es otra cosa. Se consideran justos en su propia opinión, son sabios en su propia opinión. Entonces, al que piensa que no se le ha perdonado mucho, piensa merecerse el cielo y por ende no ama al Padre tanto porque siente que el Padre no ha tenido que perdonarle tanto. ¿Sí me explico? Eso es clave y es muy importante porque obviamente Yahushua ama al Padre porque Él es el Hijo del amor mismo, pero Él estaba enseñándole a la humanidad como por el pecado todos necesitábamos perdón y también como entre más la persona ha pecado, al recibir ese perdón, más va a amar al que lo perdonó. Por ende, y casi que vamos a eso, por ende, el que ha pecado se puede hacer aún más grande que el que no ha pecado tanto a través del amor, porque uno piensa que es merecedor, el otro sabe que no lo es, y eso lo lleva a amar como ningún otro, y por ende se eleva por encima de aquel que no ama, porque recuerden lo que dijo Paulus, yo puedo hacer todo, dar mi vida para que quemen mi cuerpo, puedo dar todas mis pertenencias a los pobres, puedo hacer y deshacer en lo espiritual, que si lo hago sin amor, de nada me sirve, de nada. Entonces el mérito está en el amor y por ende si al que mucho se le perdona, mucho ama, entonces es al que se le ha perdonado mucho, el que más va a amar y por ende más mérito va a tener. ¿Sí? O sea, y eso es clave, muy importante. Y eso no quiere decir que es justificación o excusa para ir a pecar un montón. No, porque entonces no ha entendido el punto. Está claro. Pero es para más bien reconocer que todos hemos pecado, que todos necesitamos perdón. Y de acuerdo a eso deberíamos amar, en vez de estar juzgando a los demás por X debilidad que tengan, por X fallo, o como este fariseo viendo a esa mujer y diciendo, uy, ¿cómo hace eso con el Mesías? Qué bárbaro, esto y que lo otro. Y él no había mostrado amor alguno al Mesías, pero él pensaba que sí, porque lo había invitado a la casa a comer
comer y porque él se consideraba en un nivel similar. ¿Sí me explico? Decía, aquí los dos somos justos, los dos somos maestros, pero no lo reconocía a él como el justo, la imagen de justicia. Entonces dice, es sabido entre los filósofos que el justo es más honorable e íntegro que aquel que doblega su ánimo. No obstante, dijeron que aquel que controla su ánimo se asemeja al justo en muchos aspectos, empero su nivel personal es inferior al del justo, pues todavía siente deseos de algo que en sí es negativo, a pesar de que no llegó a actuar así. Pues el deseo de lo ímprobo es una característica negativa del alma, ¿ok? El hecho de que el alma tenga deseo de hacer algo que no debe, obviamente es una característica negativa. Digamos, y voy a usar este ejemplo, aunque quizá no sea el mejor, pero digamos, ustedes han visto que hay mujeres que cuando están embarazadas les dan esos deseos de hacer cosas rarísimas, comer tierra, comer jabón, a los achaques. Bueno, pero eso no es otra cosa, se le llama antojos, exacto. Antojos súper raros e ilógicos. Nadie, por decirlo así, en su sano juicio va a querer comer tierra, pero cuando la mujer está sintiendo todo eso, y imagino el desbalance hormonal o no sé, todo lo que pasa en su interior y quién sabe también qué necesita el bebé y demás, que siente el deseo de comer tal cosa o tal cosa que no se comería en otro estado. Entonces, a lo que voy o la similitud que quiero hacer con esto es como una persona que tiene algo en su alma puede llegar a tener deseos que no debería o que no son normales. Eso quiere decir que su alma está enferma o es anormal. ¿Me explico? Ahora, hasta el momento lo he explicado como esos deseos de la carne, ¿verdad? Cuando es separado, están la carne, está el espíritu y está el alma. Con el libre albedrío, decidiendo si hace lo que dice la carne o lo que dice el espíritu. Aquí estamos hablando del alma como la persona, que la persona misma a veces tiene deseos de cosas que no debería tener. Y eso obviamente viene siendo algo que está mal en esa persona. Y con lo que hemos venido viendo hasta el momento, si esta persona se da cuenta que tiene este impulso, que está en este extremo negativo, recuerden, tiene que irse al otro extremo para nivelarse, arreglarse en ese aspecto del alma y después va a poder ser justo automáticamente. Claramente, son muchos los detalles, características, pueden ser debilidades, etcétera, que no quiere decir que eso lo pueda hacer usted en un mes, 2 meses, ¿verdad? Puede ser el trabajo de toda la vida. Básicamente para eso nos mandaron. Entonces, pues todavía siente deseos de algo que en sí es negativo a pesar de que no llegó a actuar así. Pues el deseo de lo ímprobo es una característica negativa del alma. El rey Shlomo afirmó, el alma del perverso desea lo malo. El alma del perverso desea lo malo. Proverbios 21:10. ¿Ven qué interesante? ¿Recuerdan cómo yo a veces utilizo la palabra perversión para referirme al nombre falso del Mesías? Porque es una versión del nombre, según ellos, pero en realidad es pervertida o es una perversión. No es en realidad el nombre verdadero, es una mentira que se convierte en una perversión. Entonces, aquí al usar este mismo término, el alma del perverso desea lo malo, quiere decir que la versión de esa alma está pervertida, está mal, y por eso desea el mal. El alma del perverso desea lo malo. Entonces, si uno siente en el interior de su alma que desea hacer algo que está mal, debe entender que hay algo perverso en su alma que debe revertir. A nada más verso. El alma del perverso desea lo malo. Además, agregó que la realización de buenas obras es una alegría para el justo. El justo cuando hace el bien se alegra. Así debería ser. ¿Verdad? Se supone que, ¿verdad? Nosotros, estando en el Padre y ya llevando camino y demás, no deberíamos estar en lo absoluto en el alma del perverso desea lo malo, no deberíamos estar en ese punto en lo absoluto. Deberíamos estar inclinados hacia el ser justos ya, pero todavía teniendo que trabajar en cosas, que es parte de lo que va a llegar en unos momentos. Pero también considero que por algo Yahweh permite el trauma, ¿me explico? O sea, por algo Yahweh permitió que sucediera tal cosa. Recuérdese también que existe reencarnación, otro montón de factores ahí que pueden tener algo que ver con que a uno le pase algo de niño o cuando no se lo merece en este mundo. Pero más que todo son las acciones de la persona, ¿verdad? Las malas acciones, digamos, por eso se habla de practicar el pecado, porque entre usted más practica algo, mejor se hace para eso. Entonces, entre usted más hace lo malo, más se pervierte su alma. ¿Está claro? Pero sí, es el ejemplo que diste, pues sí, también sucede, tristemente. Pero no toda la gente, que ahí está ahí está la diferencia. No todos los que han pasado por traumas, digamos, dos personas pueden pasar por el mismo trauma, sucede mucho. Esta persona no lo logra sobrepasar el trauma, no lo logra superar y toda su vida queda atascado en ese momento de su vida y echándole la culpa a ese punto de todo lo que le pasa en su vida negativo. Mientras otro, que eso lo hace más fuerte como ser humano, porque se da cuenta de la malicia del hombre, se da cuenta de esto y de lo otro, y no permite que ese trauma de niño lo llegue a marcar durante toda la vida.
lo utiliza como algo que le dio aprendizaje cuando ya logra madurar y entender cómo es la vida. ¿Sí me explico? Entonces, dos personas pueden pasar por el mismo trauma y no van a ser exactamente la misma persona necesariamente. Depende del alma de cada persona. Si una se va a justificar sus obras malas en ese momento o si el otro se va a agarrar de ese momento para ser más fuerte y más cuidadoso con lo que hace. Exacto. Por ejemplo, ¿cuánta gente, digamos, ha sido abusada de niño y después más bien hace de su vida el proteger a los niños del abuso? Hay otros que son abusados de niños y después crecen para abusar de niños. Entonces, dos cosas completamente diferentes. Entonces, dice aquí, además agregó que la realización de buenas obras es una alegría para el justo, mientras que para el que no es justo es una mortificación. Actuar correctamente es una alegría para el justo, dice Proverbios 21:15. Actuar correctamente es una alegría para el justo y una penuria para los injustos. Entonces, si a una persona se le hace casi imposible, es una penuria, es un dolor el hacer algo bueno, es porque esa persona tiene su alma completamente mal, es perversa. Estas palabras de los profetas coinciden con lo mencionado por los filósofos. Entonces, como he dicho, no hemos llegado al tercer punto. Con estos dos, básicamente porque se enfocó mucho en el perverso, en el hombre perverso. Se podría hablar de la mayoría de la gente, tristemente. La mayoría de la gente hace lo bueno porque tiene miedo a la cárcel, porque tiene miedo al que dirán, porque tiene miedo al infierno, pero no porque es lo bueno, no porque quiere hacerlo, no porque teme a Yahweh, ¿verdad? Le tiene miedo al infierno, le tiene miedo al castigo, le tiene miedo a la cárcel, le tiene miedo al que dirán. Entonces, la mayoría de la gente está en ese estado de que hacen lo bueno, pero no les gusta hacerlo. ¿Está claro? Yahushua es el justo. Nosotros estamos en el medio, en el sentido de que por la apostasía, por la vida en el pasado, se dieron problemas en nuestras almas, enfermedades del alma, pero porque sabemos hacia dónde vamos y porque tenemos un camino y la imagen del Padre, de la justicia, tenemos la capacidad y como ya sabemos que nuestra fe en Él nos justifica, nos hace justos y por eso es que, verá, como sabemos, la fe sin obras está muerta. Cuando uno tiene fe verdadera, empieza a hacer las obras del justo y por ende se vuelve justo, aunque haya sido todo lo contrario antes. Número 2. La ética de los sabios de Israel. Cuando analizamos lo dicho por los sabios sobre este tema, encontramos que aquel que ambiciona las cosas prohibidas y se siente impulsado hacia ellas, oigan, es más honorable e íntegro que el que no las desea o que no le cuesta dejarlas. Esto es lo que decía ahora. Y repito, no quiero que se malinterprete. Aquí no está diciendo que el hombre que quiere hacer el mal es superior al que quiere hacer el bien. No, estamos hablando de dos personas que hacen el bien y tiene más mérito el que en su interior quiere hacer el mal, pero a pesar de eso hace el bien, que era lo que hablamos ahora, ¿verdad? Hace unos momentos. Y espero se entienda el por qué, si no me preguntan. Cuando analizamos lo dicho por los sabios sobre este tema, encontramos que aquel que ambiciona las cosas prohibidas y se siente impulsado hacia ellas es más honorable e íntegro que el que no las desea o que no le cuesta dejarlas. Por eso, digamos, la adicción del tabaco. Yo he conocido gente que puede dejarlo de un día para otro. Yo he conocido un par de personas que han fumado y que de un día a otro dicen ya no quiero y lo dejan y de verdad hasta ahí llegó y nunca más. Algunos lo volvieron a hacer eventualmente, pues lo dejaron igual de rápido. Y he conocido otros, uno en particular que tengo en mi mente, que le costó dejar el cigarro un montón de tiempo y bueno, y trataba y no podía y trataba y no podía y seguía y seguía y hasta hace poquito pudo, bendito Yahweh, espero así se mantenga, pero eso quiere decir que la persona que se le hizo fácil dejarlo no puede juzgar a este otro, ay, qué bárbaro usted, uy, qué inútil, uy, qué débil, porque son organismos completamente diferentes, almas diferentes y por algo a esa persona se le hizo fácil y a esta persona se le hizo difícil. ¿Sí me explico? Y si fuera que son exactamente iguales, entonces uno puede decir, ah, sí, qué bárbaro usted, porque tenía las mismas capacidades que el otro y aún así se dejó llevar y llevar y llevar. Ahí sí uno puede hablar de, pero todos somos diferentes. Tenemos propósitos diferentes y otro montón de cosas. A pesar de que todos somos humanos y eso nos hace iguales, todos somos diferentes con respecto a las debilidades, fuerzas y demás. Entonces, y a lo que voy con esto es el punto de que no deberíamos juzgar mal, no deberíamos condenar, por eso debemos juzgar favorablemente. Yahweh sabrá por qué a esa persona le cuesta tanto X cosa que a mí se me hizo fácil. Que Yahweh tenga misericordia de esa persona porque veo que trata. Si no, pues allá la persona. Entonces, es más honorable e íntegro que el que no las desea o que no le cuesta dejarlas. Incluso han llegado a afirmar que cuanto más honorable e íntegro sea el hombre, mayor será la tentación por cometer pecados. Vean eso. Eso también me recuerda a una cosa que, bueno, no sé cuánto contar. Voy a resumirlo. Una persona que estaba siendo muy atacada con algo, hace años fue, estaba siendo muy atacada con algo. La persona apenas estaba empezando en el ministerio. Y me llegó a decir una vez como que él se puso a analizarlo y que decía, uy, que le
que se ponía a pensar de que si él estaba siendo atacado de esa manera, no se podían imaginar cómo podía ser yo atacado, ya sea por estar de líder en la congregación o por lo que fuese que él pensara con respecto a mí, pero eso se me quedó en la mente y le he hecho cabeza por varias razones, cosas que han pasado en mi vida además. Y al leer esto, vemos que es una realidad. No todos son tentados de la misma manera. Por un lado, porque no todos tienen las mismas debilidades, pero también porque depende, como he dicho, si una persona está con Satanás, ¿para qué lo va a tentar Satanás? Ya la persona hace lo que Satanás quiere. Si una persona está venciendo a Satanás con lo que hace, Satanás la va a agarrar personal y va a tratar de hacerlo caer a como pueda, trayendo tentación tras tentación tras tentación, tentaciones inmensas y de todos los tamaños, colores y demás. ¿Sí me explico? Es una gran diferencia. La persona que está actuando con él, que está con él, y la persona que está completamente en contra va a ser mucho más tentado. Y por ende, ¿cuál tiene más mérito? ¿El que no es tentado o el que es tentado y no hace? Hay mucha gente que no es tentada y hace lo malo. Este no hace lo malo, pero es tentado constantemente con eso. Obviamente va a tener más mérito. Incluso han llegado a afirmar que cuanto más honorable e íntegro sea el hombre, mayor será la tentación por cometer pecados, como así también el sufrimiento por impedirse de hacerlos. ¿Está claro? Uno no puede juzgar al otro si no está en las mismas condiciones. Y por ende no deberemos juzgar nunca de esa manera para condenar. Podemos juzgar las situaciones por nuestro propio bien, ser astutos, pero debemos ser mansos también, como para no hacerle daño a otro por mis juicios X. ¿Está claro? Como siempre he dicho, uno tiende a juzgar la vida de otros o la vida en general por lo que uno ha vivido. Y así no debería ser, porque la vida... O sea, muchas veces, como también siempre explico, los cristianos al nacer cristianos, y a uno le pasaba, piensa que esa es la verdadera doctrina. Entonces, cuando le llevan una doctrina X, ve eso como apostasía. Entonces, el enemigo se aprovecha de eso para hacer que la gente no llegue a la verdad, porque piensan que la verdad es apostasía, mientras ellos están en la verdad, porque así nacieron, así se los enseñaron toda la vida. Es todo lo que conocen. ¿Está claro? Entonces, como dice aquí, incluso han llegado a afirmar que cuanto más honorable e íntegro sea el hombre, mayor será la tentación por cometer pecados. Entre más elevada la persona, más íntegro, más honorable, más lucha va a tener. Y no solo más lucha, porque más lo va a tentar el enemigo, sino que más va a sufrir por no hacer lo que quiere, por esas tentaciones que le llegan. Entonces no es solo el tamaño de la tentación, sino el sufrimiento por el que pasa o con el que vive. ¿Se acuerdan que he mencionado la diferencia entre el primero y el último? Yahushua era como Yitzhak, o fue representado por Yitzhak. Yitzhak pasó una vida tranquila. Todo indica, ¿verdad? Y no quiero juzgar a Yitzhak en su vida porque no se dan todos los detalles de su vida, pero como los detalles que se dieron fue para darnos una sombra profética de la venida del Mesías, entonces vemos que la vida de Yitzhak en la escritura fue tranquila, toda la vida tranquila, no hubo, o sea, ningún, ni altibajos, nada. Lo único bueno que al final se quedó ciego, pero era para que Jacob recibiera la bendición y porque era un anuncio de que ya le iba a morir. El evento más significativo de la vida de Yitzhak fue cuando el papá se lo llevó a sacrificarlo. Entonces ese día fue obviamente una prueba para Yitzhak inmensa, de decir, ¿cómo que me va a matar, pa? No salió corriendo. Él más bien dijo, amárreme bien para no moverme y no quiero profanar el sacrificio. O sea, él estuvo dispuesto, obedeció a su papá y estuvo dispuesto a morir como sacrificio. Y de fijo fue una prueba inmensa. Yahushua vino y vivió una vida perfecta en todo el sentido de la palabra. Nunca pecó. Cuando llega el día donde el papá Yahweh va a permitir que lo sacrifiquen, él está dispuesto, pero fue una prueba inmensa porque oró y dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. Está claro, estuvo dispuesto y pasó por el sufrimiento físico inimaginable por nuestros pecados. Y como dice la escritura, a través del sufrimiento aprendió obediencia. ¿Está claro? Entonces, siendo él el más elevado, la autoridad misma, como la autoridad necesita también obedecer a la justicia, a la sabiduría, al bien, obviamente al Padre, entonces tuvo que venir como siervo para aprender obediencia. ¿Sí me explico? Mostrando su verdadera humildad. Ahora viene el último, que es representado por Jacob. Con Jacob no vemos un evento como el de Yitzhak, de un día, venga que lo voy a matar, así, aunque por muchos años él pensó que lo iban a matar, que Saúl lo andaba buscando para matarlo, se le aparece un día el mismo Elohim para pelear con él, le dicen que su hijo lo mató una fiera, le violan a su hija, por 20 años piensa que estaba deshonrando a sus padres, entonces que merecía el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Los dolores de Jacob no fueron físicos, fueron emocionales, fueron mentales, fueron internos. ¿Sí me explico? A través de la mayoría de su vida. Entonces vemos un sufrimiento físico representado por Yitzhak y Yahushua y un sufrimiento emocional, mental, representado por Jacob.
Este un día, este a través de su vida. Estamos mostrando que el primero y el último vendrían a sufrir, porque como dice Isaías, experimentado en sufrimiento. El amor es sufrido. Por eso cuando el amor se manifestara en la tierra tendría que sufrir. Ayer hablaba con Harman y le decía, qué curioso, ¿verdad? Porque cómo se sufre en este mundo. Pero cuando uno se pone a pensarlo, uno sufre solo de amor. Uno sufre porque alguien se le murió, es porque amaba a esa persona. Uno sufre porque alguien lo deja, amaba a esa persona. Obviamente, incluso cuando sufre un dolor físico, amaba el bienestar, amaba la comodidad, amaba la salud. El que no se quiere morir ama la vida. ¿Sí me explico? El que no ama, se le hace facilísima la vida porque nada lo sufre. Se murió, sí, qué rico. Me dejó de por sí, ni quería que estuviera aquí. Falta de amor es la que hace que se haga algo fácil en esta vida, me refiero. ¿Sí me explico? Espero se me está entendiendo lo que estoy queriendo decir. Yahushua vino como el amor mismo y tuvo que sufrir tanto por nosotros. Ahora viene el último y tiene que sufrir por otras razones, de otras maneras. Y lo digo porque aquí está mostrando el sufrimiento de aquel como el hijo pródigo, ¿verdad? Quiere hacer el bien, pero vino en pecado y por ende sufre el haber pecado, sufre el tener sentimientos negativos, sufre el tener a veces deseos que no son y tener que mantenerse firme. ¿Está claro? Entonces lo repito aquí. Incluso han llegado a afirmar que cuanto más honorable e íntegro sea el hombre, mayor será la tentación por cometer pecados, como así también el sufrimiento por impedirse de hacerlos. Entonces, el hombre que busca hacer lo justo, a pesar de que tiene otras inclinaciones, otros deseos, sufre. Obviamente, ese sufrimiento le da mérito también para recompensa. Dice después, de tal forma declaran, cuanto más elevado sea, mayor será su impulso, el Yetzer. Recuerdan, Yetzer Hará, Yetzer Atov, la inclinación al mal, la inclinación al bien. Entre más elevado, más va a ser su inclinación. Qué curioso, como una palmera, ¿verdad? Recuerden que el justo da fruto como la palmera. Entre más elevada la palmera, es más fácil que se incline con un viento, una fuercita X. ¿Sí me explico? Entre más elevada, más se inclina. Entre más pequeña, menos se va a inclinar, menos flexibilidad, etcétera. ¿Sí está claro? Bueno, obviamente depende de la planta, pero el punto es, para que se entienda, entre más elevado, más largo, más se va a dar el movimiento, inclinación para un lado y el otro. Entre más pequeño, menos le va a afectar esos impulsos. Dice, de tal forma declaran, cuanto más elevado sea, mayor será su impulso. No se conformaron con esto, sino que aseguraron que la recompensa del que controla su instinto es mayor, debido al gran esfuerzo que constituye contenerse. Según el esfuerzo, así será la recompensa. Ahí está, eso es clave. Bendito Yahweh por eso. Imagínense la recompensa que podemos tener. Obviamente, Yahushua fue el que nos hizo justos como para poder obtener la recompensa. Ahora, ¿qué tipo de recompensa, cuán grande o cuán pequeña, va a estar dispuesto a cómo controle sus impulsos a partir de que aceptó a Mashiach? ¿Sí me explico? Tiene demasiados impulsos y se controla, el mérito va a ser inmenso. No tiene impulsos, no necesita control. ¿Cuál mérito? Lo hizo fácil, Yahweh lo hizo por usted. ¿Sí me explico? Espero esté claro, muy importante. Entonces dice, no se conformaron con esto, sino que aseguraron que la recompensa del que controla su instinto es mayor debido al gran esfuerzo que constituye contenerse. Según el esfuerzo, así será la recompensa. Que hay un comentario que dice, este comentario era, bueno, hace rato lo debía haber leído, decía con respecto a esto, actuar correctamente es una alegría para el justo y una penuria para los injustos. Dice, por ejemplo, el justo es aquel que no roba o no come algo delicioso o no acosa sexualmente a una joven bonita y se abstiene todo esto o cosas similares porque entiende y comprende que no es, perdón, porque entiende y comprende que eso es malo y en forma natural se aparta de ello, despreciando y condenando esos actos. En cambio, el que se controla es aquel que desearía poder llevarse ese hermoso objeto o comer esa delicia o poder cohabitar con esa joven bonita, mas no lo hará, porque controla sus pasiones. La diferencia es que el justo no lo hace porque él sabe y entiende que está mal y por lo tanto no quiere ni tiene inclinación hacia ello. El otro quisiera hacerlo, no obstante no lo hace. En resumen, uno tiene la inclinación, mas la doblega, y el otro ni siquiera tiene tal debilidad. Estamos. Continúo. Con respecto a lo que estábamos, según el esfuerzo, así será la recompensa. Más aún, los sabios recomendaron desear la Ok, vean esto y que no se malinterprete, lo voy a explicar, ¿verdad? Porque con solo lo que voy a decir de primero va a sonar. Más aún, y también, quiero dejar claro, por si algo, aquí estamos hablando de judíos que no aceptan a Mashiach.
no tienen la justicia en Mashiach. Entonces, esto que están aquí declarando puede ser muy peligroso si uno no tiene a Mashiach, porque se puede hundir en el error pensando que eso lo va a llevar al mérito. ¿Está claro? Espero eso esté claro para que no se dejen llevar como los judíos, sin Mashiach. Más aún, los sabios recomendaron desear las transgresiones y nos advirtieron de abstenernos de decir, aunque la Torá no lo hubiera prohibido, igualmente por naturaleza no sentiría deseos de realizar esas transgresión. Repito, más aún, los sabios recomendaron desear las transgresiones y nos advirtieron de abstenernos de decir, aunque la Torá no lo hubiera prohibido, igualmente por naturaleza no sentiría deseos de realizar esa transgresión. Eso es como el que dice estar firme que vea y no caiga, ¿verdad? El que piensa que, no, aunque la Torá dijera, no dijera que eso está prohibido, para mí lo sería, como poniéndose más justo que la Torá. No, aunque la Torá no dijera eso, yo no sentiría el impulso de hacerlo. Dice, abstenernos de decir, aunque la Torá no lo hubiera prohibido, igualmente por naturaleza no sentiría deseos de realizar esa transgresión. Pero si la Torá no lo hubiera prohibido, no sería transgresión. Entonces, ¿por qué lo llama transgresión? Porque usted tiene ese pensamiento en su mente de que lo es. Que ahí es donde caemos en los mandamientos de hombres, no los de Yahweh. Los mandamientos de hombres hacen que un montón de cosas se vean como transgresión sin serlo. Y por eso Paulus explica del que tiene una fe débil y el que tiene una fe fuerte, cómo va a ver la Torá. El que piensa que algo es impuro y lo hace, para él lo es pecado. Todo es puro en sí mismo, dice Romanos 14:14. Ahora, con respecto a eso, desear las transgresiones es de reconocer el que uno tiene tal deseo, porque solo así va a poder fortalecerse en contra de ese deseo. Como acabo de decir, el que dice estar firme que vea y no caiga. Aquí en este caso es vea y no caiga. Esté viendo cuáles transgresiones desea para que no caiga en ellas. Porque si usted piensa estar firme, en cualquier momento se cae en una de ellas que dice que usted nunca haría. ¿Sí me explico? Por eso vea y no caiga. Tiene que estar atento a lo que su alma o carne desea que no está correcto, para así no caer en ello, porque el que piensa estar firme de repente cuando se da cuenta resbaló. Más aún, los sabios recomendaron desear las transgresiones y nos advirtieron de abstenernos de decir, aunque la Torá no lo hubiera prohibido, igualmente por naturaleza no sentiría deseos de realizar esa transgresión. Así declaró Rabán Shimon ben Gamliel: no diga al hombre, no quiero comer carne con leche. Por si algo, esto es porque, de hecho, uno de los mandamientos de hombres. En la escritura, Yahweh mandó a no cocinar al cabrito en la leche de su madre. Eso es un mandamiento que tiene que ver con misericordia, que tiene que ver con cómo matarían al último en la apostasía, espiritualmente hablando, entre otras cosas, pero ellos se lo llevaron a lo físico, a lo literal. Entonces ellos no comen carne con leche, incluso si es pollo, lo cual no tiene ninguna lógica. ¿Acaso los pollos dan leche? Como para que usted pueda cocinar al pollo en la leche de su madre. ¿Sí me explico? Hay una película que se llama The Believer. Yo se la presté, si no me equivoco, a Joel. No sé si él me la devolvió, pero la verdad no la volví a ver. Se perdió la película con ese actor que salió en Barbie, curiosamente, Gosling, ¿es que se llama? Creo que es de sus primeras películas. Y él era judío en la película, pero estaba completamente en contra del judaísmo porque se daba cuenta que hay un montón de mandamientos que no tienen lógica. Y este era uno de ellos. Él va a un lugar y pide pollo y le dicen, pide pollo con queso y le dicen que no, que ahí no sirven eso. Y él dice, ¿pero por qué? Si acaso el pollo hace leche o la gallina, ¿verdad? Ellos hicieron una ley de que no se puede comer carne con leche. ¿Por qué? Porque usted no sabe si esa leche es de la madre de esa carne. Entonces dicen, para evitar cometer pecado, nunca se coma leche con carne. Completamente ilógico, mandamiento de hombre, pero aquí el punto él está diciendo, para ellos eso es una transgresión. Entonces él dice, no diga al hombre, no quiero comer carne con leche, no quiero vestimentas que contengan mezcla de lana y lino. No deseo mantener una relación sexual ilícita, sino que diga, sí lo deseo, sin embargo mi Padre que está en los cielos me lo prohibió. Así es. Por eso se dio la prohibición, porque el deseo estaría. Si no, ¿para qué nos va a decir nada? ¿Sí me explico? ¿Para qué nos va a decir no robe si uno nunca tendría la inclinación o el deseo de robar? Entonces decir, no, yo no robo ni robaría, aunque no lo dijera, eso es tratando de elevarse, como hay el moralista, ¿verdad? El justo, sin reconocer que en el interior tiene debilidades. Ahora, también puede ser que una persona hable así porque esa debilidad no la tiene, pero no reconoce la debilidad que sí tiene, para que se le siga viendo como el elevado. Entonces, no diga al hombre, no quiero comer carne con leche, no quiero vestimentas que contengan mezcla de lana y lino, no deseo mantener una relación sexual ilícita, sino que diga, sí lo deseo. Sin embargo, mi Padre que está en los cielos me lo prohibió. Ahí está la clave. Sí lo deseo, pero me lo prohibieron y hago caso. Así así se va a reconocer el pecado, se va a reconocer la debilidad, otro montón de factores. Mientras que si lo niega, es el hombre que dice estar firme, termina cayendo. Número 3, la ley natural y la norma recibida. Lo que se desprende a simple vista
es que estas dos opiniones, aquí con respecto a esto dice, la postura de los filósofos y la de los sabios con respecto a quién es más laudable, el justo o el que se contiene. Lo que se desprende a simple vista es que estas dos opiniones aparentemente son contradictorias, sin embargo realmente no es así, sino que ambas son correctas y no existe desacuerdo entre ellas. Las cualidades negativas, que aún los filósofos reconocen como tales, declarando que es más honorable el hombre que no las desea que aquel que las desea pero controla su instinto, repito eso, las cualidades negativas, que aún los filósofos reconocen como tales, ¿verdad? Los filósofos no son de la Torá, pero por la sabiduría que buscan se dan cuenta de que hay cualidades que son negativas en el alma del hombre. Dice que aún los filósofos reconocen como tales, declarando que es más honorable el hombre que no las desea que aquel que las desea, pero controla su instinto, ¿verdad? Los filósofos entonces dicen es más honorable el que no las desea que el que sí las desea. Exacto. Dice, son las normas difundidas popularmente, se les llama Mefursamot, son las normas difundidas popularmente, la ley natural entre los seres humanos, vistas como bajezas, por ejemplo, el asesinato, el robo, el asalto, el fraude, la usura, perjudicar a quien no lo ha perjudicado o pagar mal a quien lo ha beneficiado, despreciar al padre o a la madre, etcétera. ¿Verdad? Todas esas cosas son negativas, son bajezas. Sobre estos preceptos han expresado los sabios de bendita memoria. Si no hubiesen sido escritas en la Torá, hubiese sido apropiado escribirlas, ¿verdad? Pero eso no tiene lógica porque es como decir que Yahweh hubiese cometido un error con la Torá que es perfecta. Por eso dije ahora, si no estuviera en la Torá es porque no está prohibido. Si no estuviera en la Torá es porque no está mal. Pero bueno, dicen aquí, si no hubiesen sido escritas en la Torá hubiese sido apropiado escribirlas. Eso lo dijeron en el Talmud. Esta categoría fue denominada por algunos de nuestros sabios que padecieron la influencia de los sabios de Calam. Repito aquí, esta categoría fue denominada por algunos de nuestros sabios que padecieron la influencia de los sabios de Calam, preceptos intelectuales. Los llamaron preceptos intelectuales. Con respecto a los sabios de Calam, es una escuela filosófica árabe a la cual Maimónides atribuye muchos errores lógicos. Entonces vea cómo los llama sabios de Calam, porque se les consideraba sabios, pero tenían muchos errores en su ideología. Qué duro. Eso de mayor tentación, mayor mérito, lo sufrió mucho el patriarca Yosef, pienso eso. No sé si él tuvo esa debilidad que sufrió con la esposa de Potifar, pero se comportó. Sí, es una buena pregunta. Según un escrito, solo que sí no está en la Torá, entonces no se puede, o sea, no se puede decir como que 100% tiene que ser verdadero o es verdadero. Sí llegó un momento donde Yosef dijo, ok, me voy a dejar llevar y se dejó llevar por unos instantes y estuvo a punto de acostarse con la esposa de Potifar que se llamaba Zuleika, pero en ese momento, según ese escrito, se le manifestó la imagen de su padre Jacob y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y en ese momento dijo, ¿qué estoy haciendo? Se levantó y salió corriendo, ahí fue donde agarró la ropa ella, que es ese último momento. Y obviamente es posible y como hombre que es Yosef, no dudo que esté la posibilidad, ¿verdad?, de que sintiera ese impulso, pero se mantenía. De hecho, eso es lo que lo hace a él el gran hombre que es y su cualidad de tener la autoridad en contra del mal de ojo, como le llaman, por haberse mantenido firme a pesar de, dice aquí el hermano, de forma correcta y respetable y así llegó a ser rey. Tal vez pudo pecar en la mente, no sabemos, pero pasó la prueba y no fornicó con la mujer. Así es, mi hermano. Exacto. Con respecto a esto que acaba de decir, ¿verdad? Hablando de Yosef con Zuleika, si Zuleika fuera poco atractiva, o lo contrario de, sería muy fácil para el hombre decir, no, no quiero. Y ahora, quiero dejar claro que cuando digo poco atractiva, no solo me refiero a lo físico, aunque o sea, lo principal sería el físico en este aspecto que estamos hablando, pero en general, personalidad y otro montón de factores que pueden entrar, como he hablado con usted al respecto, ¿verdad? Son muchas las características que pueden hacer de una persona atractiva o no, ¿verdad? Incluso en el mundo, vean cuántos hombres feos por tener una billetera así son súper atractivos, ¿verdad? Porque tienen mucha plata y el montón de mujeres, ay, vea qué lindo que se ve en ese carro, con esa ropa. De igual manera, con lo que hablábamos aquí, digamos, dos hombres, un hombre puede ser que durante toda su vida no haya tenido oportunidad nunca de hacer X cosa, mientras que este hombre puede haber tenido la oportunidad de hacerlo montones de veces, a cada rato, pero no lo hace porque sabe que está mal y decide no hacerlo. Este otro no lo hace porque no tiene la oportunidad para hacerlo. ¿Cuál tiene más mérito? El que tiene la oportunidad y no lo hace, claramente. Y no solo eso, que en este mundo el que no tiene oportunidad juzga
Al que sí la tiene, como, ay, qué bárbaro, porque lo pensó. Y yo que nunca he hecho eso. ¿Por qué? Porque no ha tenido la oportunidad. ¿Sí me explico? Es muy diferente. Que también es como lo que he hablado con el dinero. Hay mucha gente pobre que juzga al rico sin saber lo que es tener riqueza. Como un rico juzga al pobre sin saber lo que es ser pobre. ¿Sí está claro? Sucede todos los días, todo el día, en la mente de la mayoría de la gente y de la sociedad. Y tristemente a veces incluso en la congregación. Porque cada uno juzga según su cajita. Dice aquí, esta categoría fue denominada por algunos de nuestros sabios que padecieron la influencia de los sabios de Calam. Preceptos intelectuales. Sí. Esta categoría fue denominada preceptos intelectuales por algunos de nuestros sabios que padecieron la influencia de los sabios de Calam. Con respecto a esto de preceptos intelectuales, dice aquí el comentario, Maimónides considera erróneo denominarlas intelectuales, pues no es el intelecto el que impone tal actitud, ¿verdad? El hecho de reprobar tales actos, ya que razonando lógicamente no se llega a la conclusión de que es malo robar. Por ejemplo, entendiendo por razonamiento lógico los silogismos, por ejemplo, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, sino que condenar el robo es prioritario para el establecimiento de una sociedad sana y ello pertenece a la categoría de los mefursamot que se han difundido. Digamos, difícil, yo creo este pensamiento aquí, el hecho de que robar no sea malo lógicamente, porque yo creo que en parte puede haber defensa para que sí lo es, por el simple hecho de que se le está quitando algo a alguien, eso no es amor al prójimo, está dañando al otro. Ahora, es por eso que aquí le está diciendo que son necesarias para la sociedad, pero es ahí donde entra el argumento del hombre que dice es que yo robo para comer. Está justificando la mala acción porque necesita comer, lo cual es algo necesario y bueno. ¿Sí me explico? Entonces así justifica lo malo, tratando de usar la lógica. Y por eso aquí el Rambam nos dice que no se deberían llamar intelectuales, porque por intelecto el ladrón puede terminar engañando diciendo es que necesitaba comer y por eso me lo robé. Y si uno piensa desde el punto de vista del hambriento, uno ya empieza a decir, a justificarlo, como decir, ok, ¿a quién robó? ¿Cuándo robó? ¿Cómo robó? Ah, pues no está tan mal. ¿Sí me explico? Ahí es donde ya está Robin Hood, por ejemplo, que roba a los ricos para darle a los pobres. Uno dice, ah, qué bonito darle a los pobres. Hay más de un rico malo que merece que le quiten todo. Pero ¿quién es uno para tomar esa decisión de quitarle a alguien lo que es de él? ¿Sí me explico? Y dárselo a otro, que volvemos a lo mismo. Yahweh sabrá por qué aquel tiene y aquel no. Si yo tengo y él me pide, doy porque es lo que Yahweh me manda, aunque esa persona quizá no se lo merezca. Y digo quizá por lo que ya dijimos, de que el justo no va a andar mendigando. Preceptos intelectuales, como dando a entender que todas esas cosas se entienden con solo pensarlo profundamente, con la lógica y con el intelecto. Se entiende que no se debe, como decía aquí, asesinar, robar, asaltar, defraudar, la usura, perjudicar, etcétera, etcétera. Igual en la usura, ¿verdad? El usurero está diciendo, ah, no, es que merece pagar intereses, tiene que pagar y yo necesito ganarme la vida, entonces justifica por su propio bien el hacer algo que Yahweh prohibió. Dice aquí, no cabe duda que el alma que anhele estos vicios y los apetezca es defectuosa. Repito, no cabe duda que el alma que anhela estos vicios y los apetezca es defectuosa, ya que el alma honorable no desea ninguna de estas cualidades negativas, ni se mortifica al abstenerse de ellas. En cambio, los temas sobre los cuales los sabios declararon que el que controla su instinto es más digno y su recompensa mayor, se refieren a las normas recibidas, y esto es verídico, pues si no estuvieran estipuladas en la Torá, no serían condenables, o sea, negativas en lo absoluto. Por lo tanto, han expresado que el hombre debe dejar que su alma las apetezca, siendo el único impedimento para hacerlas la Torá. Con respecto a esto dice, es decir, que no las realiza porque la Torá se lo impidió y no porque a él no le apetecía. Entonces, el mérito está en que a pesar de apetecerlas, por la Torá no las hace. Se puede ganar entonces la recompensa que da la Torá al que no hace lo que no debe. Vuelvo y repito esto. En cambio, los temas sobre los cuales los sabios declararon que el que controla su instinto es más digno y su recompensa mayor, se refieren a las normas recibidas. Entonces, el punto es que parecería contradictorio lo que decían los filósofos y lo que dicen los sabios de la Torá, pero las dos están correctas dependiendo de la perspectiva. Como decía ahora, hay una gran diferencia entre el hombre que tiene deseos de hacer el mal y se controla porque sabe lo que es el bien y teme a Yahweh, y el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, así como hay otro que no se va a controlar porque le vale Yahweh y le vale la Torá. Entonces, ambos tienen los deseos de hacer el mal, por ende están por debajo del que tiene el deseo de hacer el bien. Pero cuando hablamos de que
este controla sus impulsos y hace el bien a pesar de los impulsos, por esa razón tiene más mérito y se puede llegar a elevar más que el que no tiene los impulsos. Que de ahí también es parte de Yahweh viniendo como primero y último. Primero vino como el justo, el que no tiene esos impulsos, el primero. Hizo toda la Torá y ahora viene como hijo pródigo para elevarse todavía más de lo que ya estaba elevado. Porque ahora, a pesar de los impulsos, no los hace, obviamente, en Yahushua, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Decía, en cambio, los temas sobre los cuales los sabios declararon que el que controla su instinto es más digno y su recompensa mayor se refieren a las normas recibidas, y esto es verídico, pues si no estuvieran estipuladas en la Torá no serían condenables en absoluto. Por lo tanto, han expresado que el hombre debe dejar que su alma las apetezca, siendo el único impedimento para hacerlas la Torá. Puedes comprobar la sabiduría de ellos, de bendita memoria, en los ejemplos que utilizaron, ya que ellos no dijeron que no diga la persona no desea asesinar, no deseo robar, no deseo mentir, sino que lo deseo, sin embargo mi Padre que está en los cielos me lo prohibió. No fue esta categoría Mefursamot lo que dijeron, sino que expusieron temas relacionados con la norma recibida, como por ejemplo la prohibición de carne con leche, de vestir mezclas, de cohabitar ilícitamente, etc. Estos preceptos y los parecidos a ellos fueron denominados por Elohim decretos, o sea, Jukot. Así los sabios afirmaron, los decretos que yo te decreté, no tienes permiso para cuestionarlos. Jukot son decretos, cosas que Yahweh estableció en la Torá, de las cuales no da razón de por qué hay que hacerlas, no da explicación alguna, pero no por eso quiere decir que uno debería cuestionarlas. Si Yahweh no dio explicación, él sabrá y después lo entenderemos, pero si hay que hacer algo y así está escrito, hay que hacerlo y punto, aunque uno no sepa por qué. Como cuando un papá le dice a un niño, cuando seas más grande lo entenderás. Ahorita no te voy a explicar por qué tiene que acomodar la cama, por qué se tiene que lavar los dientes, por qué esto y que lo otro. Bueno, en algunos casos sí se puede explicar y se debería, pero estoy generalizando. ¿Verdad? Hay muchas veces que los papás le dicen a los hijos, hagan tal cosa y punto. Pero es que hágalo, porque yo soy la autoridad. ¿Sí me explico? Y muchas veces el niño va a querer rebelarse a eso. También es parte de. Pero mi punto es poniéndonos nosotros desde el punto de vista del hijo y Yahweh diciéndonos, haga tal cosa, un decreto, se hace, aunque no nos lo explique. A pesar de que somos hijos de él, deberíamos alcanzar en Yahushua la madurez espiritual como para simplemente obedecer. Porque hasta eso puede ser la prueba, obediencia. Vamos a ver si lo va a hacer porque se lo dije. ¿Sí me explico? Entonces, voy a volverme un poco aquí en este párrafo. Y aquí el punto es, ¿verdad? Que no fue como que ellos dijeron, desee asesinar, desee fornicar. No, no está diciendo eso. Está diciendo que seamos sinceros con respecto a los deseos que tenemos que son contrarios a lo que dice la Torá, porque esa va a ser la única forma de avanzar, ¿verdad? Lo primero tengo que reconocer que tengo un problema. Y también lo que está haciendo es la separación del tipo de mandamientos y decretos. Hay unos que tienen que ver, digamos, como eso, de la comida y bebida. Entonces, por eso dice aquí, puedes comprobar la sabiduría de ellos de bendita memoria en los ejemplos que utilizaron, ya que ellos no dijeron que no diga la persona, no deseo asesinar, no deseo robar, no deseo mentir, sino que lo deseo. Sin embargo, mi Padre que está en los cielos me lo prohibió. No fue esta categoría Mefursamot lo que dijeron, sino que expusieron temas relacionados con la norma recibida, como por ejemplo la prohibición de carne con leche. Yahweh dijo, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, punto. No dijo, porque esto y esto y esto. Entonces, por eso ese fue el ejemplo que utilizó el sabio al decir, sí lo deseamos, pero Yahweh me lo prohibió y por eso no lo hago y punto, porque es un decreto. Y de ahí también la diferencia con lo que llamaron preceptos intelectuales. Hay cosas que uno en el fondo, aunque no le hayan dicho que está mal, uno sabe que está mal. Entonces lo repito, que no diga la persona, no deseo asesinar, no deseo robar, no deseo mentir, sino que lo deseo. Sin embargo, mi Padre que está en los cielos me lo prohibió. No fue esta categoría Mefursamot lo que dijeron, sino que expusieron temas relacionados con la norma recibida, como por ejemplo la prohibición de carne con leche, de vestir mezclas, de cohabitar ilícitamente, etc. Estos preceptos y parecidos a ellos fueron denominados por Elohim decretos, que son los Jukot. Así los sabios afirmaron, los decretos que yo te decreté no tienes permiso para cuestionarlos. Eso está en el Talmud por si algo, ¿verdad? Lo dedujeron porque Yahweh simplemente dio decretos donde no explicó el por qué. A esta categoría los idólatras los consideran despectivamente y el instigador, o sea, Satán, incita a no prestar atención a estos decretos. Que está el que iba a mencionar, curiosamente. Por ejemplo, la vaca bermeja, para Adumá, la vaca roja. ¿Se acuerdan que ahorita se está hablando mucho en el judaísmo acerca de la vaca roja? Y no solo en el judaísmo, en el cristianismo también, porque encontraron 5 vacas rojas perfectas que llevaron a Israel para el sacrificio de la vaca roja para purificar el pueblo. Supuestamente lo del ataque del 7 de octubre del año pasado se debió en parte a eso. Estaba viendo un video, de hecho, que me envió el hermano Celio. Hay un pastor cristiano, no sé si es pastor, maestro o qué,
que está diciendo que ese fue el inicio de la abominación desoladora. Claramente no estoy de acuerdo con eso por varias razones, pero hay varias conexiones que hizo, curiosas, interesantes, pero no considero que sea la abominación desoladora. Ya estaríamos en la segunda mitad de los 7 años. Me refiero a lo del ataque, no de la vaca roja. Lo del ataque del 7 de octubre lo ven como la abominación desoladora, el inicio de. Entonces, la vaca roja para Adumá fue dada como un decreto. Y Yahweh no dijo por qué había que hacerlo o por qué las cenizas de la vaca roja tienen la capacidad de purificar. Yahweh nada más dijo háganlo y el pueblo debía hacerlo. Se dice, y por algo que dice Shlomo, que ese fue el único mandamiento o decreto que Yahweh no le explicó a Shlomo. Se dice que Shlomo sabía, por su gran sabiduría, sabía la razón de cada uno de los Jukot, pero el único que se le mantuvo oculto fue el de la vaca roja. Como he mencionado, la vaca roja en el cristianismo lo ven como una representación del sacrificio del Mesías. Tiene sus conexiones, pero por otras razones lo considero en realidad más conectado con el sacrificio de los muchos. Por un lado es vaca, no es oveja. Por otro lado es roja, no es blanca. Por otro lado es vaca, no vaco. ¿Verdad? Es vaca, no toro. ¿Verdad? Es hembra. Entonces, todos esos factores hay que tomarlos en cuenta a la hora de interpretar qué es lo que representa. Al ser hembra, representa congregación o pueblo, grupo de gente. Al ser roja, representa pecado, representa gentil o estar entre las naciones, como la congregación se encuentra esparcido entre las naciones. Y entre otros factores que, repito, considero representan la muerte de los muchos para purificación de sus almas. Estamos siendo ellos el pueblo. Y por la apostasía de los últimos 2000 años, porque la vaca roja es para rectificar el pecado de la adoración del becerro de oro. Pero el becerro de oro sucedió como representación de la apostasía que sucedería después de la venida del Mesías. Entonces la vaca roja representa la muerte de los muchos al final de los últimos 2000 años de apostasía. Estamos. Entonces dice aquí, a esta categoría los idólatras los consideran despectivamente, los jukot, ¿verdad? Como por decirlo así, los idólatras, paganos, incluso cristianos, al no entender la Torá de acuerdo al Espíritu, la descartan como diciendo que Yahushua la abolió. Pero Yahushua no vino a abolirla, vino a cumplirla. Nos vino a enseñar cómo cumplirla. Por ejemplo, lo que leímos en Juan. Nos vino a enseñar lo que es el verdadero Shabbat. Porque ellos decían que Yahushua rompía el Shabbat y era mentira. Era un error de interpretación de los judíos. ¿Sí me explico? Entonces lo mismo sucede con esto. Quizá a nosotros nos acusarían de despreciar los Jukot porque no los cumplimos de acuerdo a la manera que ellos los cumplen según la letra. Nosotros lo entendemos de acuerdo al espíritu. Está claro, como no mezclar hilos, no mezclar semillas, es no mezclar doctrinas, porque entonces nacería un árbol de confusión que daría un fruto mixto de maldad, de lo bueno con malo, mandamientos de hombre con mandamientos de Yahweh, así como nos estaríamos cubriendo con ropa de pecado, no con la ropa que nos dio Mashiach, que es su carne, las buenas nuevas, Besorot. ¿Sí me explico? Por eso no hay que cubrirse con ropa que se hizo con 2 hilos, por eso no hay que sembrar con 2 semillas en un mismo campo. Es como sembrar a Yahushua, después poner la semilla a Jesús. Va a ser una confusión, va a ser un enredo, va a ser idolatría, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Y así igual con el resto de cosas. Entonces, a esta categoría los idólatras los consideran despectivamente y el instigador, que es Satán, incita a no prestar atención a estos decretos. Por ejemplo, la vaca bermeja, el chivo expiatorio, etcétera. Ese chivo expiatorio, ¿verdad? Se refiere al macho cabrío que era enviado a Azazel. Qué curioso que ellos digan eso, porque ellos mismos rompen ese decreto. Recuerdan que Yahweh mandó, y si es un decreto, por algo lo es, por algo Yahweh no explicó, pero lo entendemos después, en Mashiach, con Barrabás, cuando se traían 2 machos cabríos y uno se sacrificaba y el otro se dejaba libre para Azazel. Pero el pueblo, los fariseos, los sacerdotes dijeron, ¿y si soltamos el de Azazel y después se nos devuelve? Va a traer todos los pecados de vuelta al pueblo. Mejor tirémoslo de un guindo. Terminaron matando el macho cabrío que Yahweh dijo dejen libre, vivo. Por ende terminaron haciendo sacrificios para Azazel. ¿Sí me explico? Entonces ellos dicen, nosotros cumplimos el decreto, pero lo llevamos más allá. Ese más allá es romper el decreto, porque están matando el animal que Yahweh dijo dejen vivo. Si se devuelve, quizás se lo merecen. Y si no se lo merecen, ¿por qué se preocupan? Si se devuelve, Yahweh tiene todo control como para que no les afecte el pecado. Pero están tan metidos en la carne, en la letra, que de verdad pensaban que si confesaban los pecados sobre el macho cabrío, ya los pecados no estaban en ellos, estaban en el macho cabrío. Si el macho cabrío se iba y se devolvía, les traía de vuelta los pecados, entonces seguían en pecado. No usarás el nombre de Yahweh en vano.
pero sí lo usarás cuando no es en vano. Pero ellos dijeron, no, que no se use ni aquí ni allá. Exacto, no hay que ni añadir ni quitar. Eso es irse a la derecha o a la izquierda. Sí está claro. Unos no usan el nombre porque no lo saben. Otros no usan el nombre porque se los prohíben. Igual con todo lo demás. Y nosotros debemos estar en el medio, en el justo medio, como dice este libro. Entonces dice, a esta categoría los idólatras consideran despectivamente y el instigador incita a no prestar atención a estos decretos, por ejemplo, la vaca bermeja, el chivo expiatorio, etcétera. Con respecto a esto dice, es decir, se menosprecian y ridiculizan para que no los quiera cumplir, pues lógicamente no hay ningún impedimento para que no las haga, sino que se abstiene de hacerlo solo porque Elohim así lo decretó. Continúo. A esta no, yo lo leí 7000 veces. Dice, sobre la categoría de preceptos que fueron denominados por algunos sabios postreros como preceptos racionales, puede ser mejor vertida como mandamientos, tal como han expuesto los sabios en el Talmud. ¿Verdad? Mandamientos, o sea, mitzvot. ¿Verdad? Están los jukot, los mitzvot, los que había mencionado ahora, los mefursamot. Sobre la categoría de preceptos que fueron denominados por algunos sabios postreros como preceptos racionales. Con respecto a esto, dice aquí un comentario. Así como existen algunos preceptos, los cuales sus motivos son más difíciles de entender, así como existen algunos preceptos, los cuales sus motivos son más difíciles de entender, tal como lo mencionó el autor más arriba, es decir, los jukot, decretos. También existen preceptos que son más fáciles de entender para cualquier persona, como ser, por ejemplo, no matar, no robar, no mentir. Esos son mitzvot, que son, se entiende fácilmente el por qué no deberían hacerse. Esta categoría es la que algunos llamaron preceptos racionales, ¿verdad? Porque es racional no matar. Ajá. Sí, hizo una diferencia porque los preceptos intelectuales fueron como los llamaron los de Calam, pero ahí él explicó o puso el no robar como un precepto que no era intelectual, sino de los mefursamot. Ahora aquí está hablando de los mitzvot, que son los racionales, porque racionalmente se deduce que no se debería romper tal mandamiento o actuar de X manera. Entonces decía, así como existen algunos preceptos, ya lo había leído eso, dice, ajá, como por ejemplo, no matar, no robar, no mentir, etcétera. Entonces, qué curioso, aquí mencionó no robar, el cual había mencionado acá. Por ende, por un lado dice que no es intelectual, pero por otro lado dice que sí es racional. Y hay mucha relación entre la razón y el intelecto, pero aquí claramente vemos que lo está separando, haciendo alusión a lo que es fácil de deducir como racional, pero intelectual está conectándolo con lógica, como dando a entender que robar por lógica no necesariamente se va a llegar a deducir que está mal, pero por razón sí. Y vuelvo y repito, es muy similar, entonces habría que darle más cabeza a eso. Ajá, esto es lo que llaman la ley natural, Mefursamot. Por eso lo de no robar viene siendo algo de ley natural, pero que no necesariamente se le puede llegar a través del intelecto, como aquel que roba para comer, repito, puede llegar a justificar su robo, cosa que si incluimos la razón y por ende la sociedad, se incluye a quien robó, por eso no se debería hacer. O sea, mi punto es cuando se incluye al otro, ya se vuelve razonable. Cuando solo se está viendo a sí mismo, al ladrón se le hace lógico robar, pero es de acuerdo al egoísmo y otras cosas. Entonces decía por acá, esta categoría es la que algunos llamaron preceptos racionales, aunque en el Talmud los sabios los denominaron mitzvot, o sea, mandamientos. Ciertamente, de todo lo mencionado se ha aclarado por un lado sobre qué tipo de actos, cuando un hombre no los apetece, es más honorable que aquel que los apetece, pero controla su instinto. Y por otro lado, en qué tipo de actitudes se observa lo contrario. Y eso, ¿verdad? Por ejemplo, como si uno anda en el interior con un deseo de matar, eso no es honorable en lo absoluto. Eso ya es que tiene un problema en el alma. Es un perverso. ¿Sí me explico? Aquí estamos hablando de cosas como eso de los jukot, vuelvo y repito, y es que tristemente hay que llevarlo a la letra, como el hecho de apetecer comer leche con carne, ¿verdad? Decir, no, eso de la Torah, que no es lo dice la Torah, lo dice el Talmud, pero ellos dicen es un decreto, entonces aunque tengo ganas de comerlo, no lo voy a hacer. A ese tipo de mandamientos es a los que se estaba refiriendo aquí. Ahora, obviamente se puede entrar en un justo medio, como por ejemplo que venga el impulso de tomar algo que no es suyo, el enemigo, que sí me parece, ¿verdad? Son pecados ya de los principales, de los 10 mandamientos, y por ende, si lo desea, si lo apetece, es porque anda mal el alma. Pero a lo que voy es, viene la ira en un momento y usted tiene ganas de decir algo que no debe, ahí está el deseo de decirlo, se detiene, eso lo hace más honorable que el que no tuvo el deseo. Pero la persona que todo el día pasa deseando maldecir y matar y robar, esa persona está simplemente en la perversión. Son diferentes esos dos que tienen
quizá un mismo impulso, diferente medida por diferentes razones. El que no actúa de acuerdo a ese impulso es más honorable que el que hace lo bueno sin sentir el deseo. Continúo. Ciertamente todo lo mencionado se ha aclarado por un lado sobre qué tipo de actos cuando un hombre no los apetece es más honorable que aquel que los apetece pero controla su instinto, y por otro lado en qué tipo de actitudes se observa lo contrario. Esto que aclaré es una suprema novedad y una apropiada integración entre las dos opiniones, cuyo lenguaje expresa la veracidad de lo expuesto, siendo este el objetivo del presente capítulo. Sí, en ese aspecto se podría llamar un Hawk, Daniel, el mandamiento de no comer del árbol, aunque, bueno, si no se le dijo así se le dijo el por qué, se le dijo se muere. ¿Verdad? No coma porque el día que coma se muere. Entonces se le dio la razón. En sí no se le explicó necesariamente el por qué se daría la muerte, aunque creo que se puede sacar por lógica, porque se conocería qué es lo malo y la vida es buena, la muerte es mala. Entonces habría muerte porque se conocería el mal. Entonces yo lo vería más como un mandamiento, pero entiendo la razón por la que aquí lo está poniendo como un hawk.